con este problema 437, o sea, lo tenéis por aquí. Ay, eso es lo que queremos ver. Bueno, lo que queremos ver aquí en el dibujo este, como veis, tiene que haber una relación entre las masas. Ya os avisé que ese problema era para ver precisamente para qué relación entre las masas vamos a tener oscilaciones. Nos tiene que aparecer en la ecuación del movimiento. Esto lo hice hace unos años para ver el movimiento del aro. Me acuerdo que vi un ejemplo en matemática de eso. Queda bonito, ¿no? Se ve muy bien así como... Bueno, pues vamos a por él. Como veis, tengo por ahí la ecuación del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo pondremos por ahí a la vista en algún momento. Bien. Teníamos aquí el diagrama del cuerpo libre para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Sistema de referencia inercial, ningún problema. Para este tendremos T más mg igual a m por a, ¿cómo lo llamamos al cuerpo? La aceleración de 1. Este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2, si queréis. Y entonces utilizo más bien m sub 1 y m sub 2. M sub 1 y m sub 2. M1, M1. Y aquí tendríamos n más t' más m2g igual a m sub 2 por s 2. Sistema de referencia, ejes. Para cada uno de ellos podemos escoger uno diferente. Es decir, ejes para el mismo observador. Puedo escoger unos ejes para un cuerpo y para otro cuerpo. ¿Qué escojo para el de la izquierda? Yo diría que el movimiento es vertical. Si queréis, pues podemos poner o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Eje. Para el de la derecha, el que está en el alambre, ¿qué vamos a coger? Componentes intrínsecas al movimiento, coordenadas polares. ¿De acuerdo? La misma discusión que hice con el péndulo acerca del sentido positivo. Ya que voy a tomar el ángulo medido desde abajo en el sentido antihorario, pues por cierto, tú eras Jesús, ¿no? Jesús. Bueno, es que hay varios Pérez, David y eso, digo, no me acordaba. Pues ya estás apuntado. Muy bien, pues ahora vamos a descomponer. Voy a ponerlo por aquí. ¿Qué tendríamos? Tendríamos menos t. Naturalmente tenemos aquí en t' y t en módulo, es una cuerda de masa despreciable, inextensible. En módulo tenemos todo a lo largo de la cuerda la misma tensión, es decir, que el módulo de t' va a ser el módulo de t. Más m1g igual a m1. Esta es la componente I del cuerpo 1. Le podría poner aquí I, pero como no tiene movimiento vertical, pues eso ya denota la componente I de la aceleración. Aquí tendremos para la componente tangencial y para la componente centrípeta. Vamos a ponernos para la componente tangencial. Tendríamos... ¿Qué vectores tienen componente? T'. ¿Qué valor? T, en módulo. Igual. Es decir, que tendríamos T. ¿Qué tenemos más? Poníamos el ángulo, ¿no? De esta manera. ¿Cómo lo llamamos al ángulo? Si queréis, θ. Por lo tanto, esto tendremos que es θ. Eso quiere decir que tendremos menos m sub 2g seno de θ.
La normal no tiene componente, por lo tanto, m sub 2 al sub 2 por t. Y la centrípeta tendríamos n menos m2g coseno de tita igual, la tensión no tiene componente, m sub 2 centrípeta. Tres ecuaciones que vamos a poner más ordenaditas por alguna. O bueno, si queréis discutimos. Primero ahora, ¿cómo es esto y esto? Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué tendríamos aquí en la aceleración tangencial de 2? El radio era R. Y en esta tendríamos R. Bueno, total, que si me las dictáis, porque aquí probablemente no me acuerde. Me las dictas tú, por favor, Miguel. Jesús. Menos t más menos 1 por g igual a m1 a 1, la otra era menos m2 por c coseno de tita. Seno de tita, m1, r, tita, punto, y ahora teníamos... M2, no M1. Uy, m2. Sí, aquí en este problema no es... Me pasa muy a menudo. Y luego tendremos... Menos m2 por c coseno de tita. Sí, m2g coseno de tita, m2 r tita punto cuadrado, líquida. Miren, y esto sería la 1 si queréis, y punto. Para eso lo hemos puesto, la i. Así ya utilizo. Es decir, que tendríamos aquí incógnitas. En estas ecuaciones. A ver cuántas vemos. T, N, tita, E. Veo 4. ¿No? 4 incógnitas. Tres ecuaciones. Esto no tiene solución, salvo que añadamos una ecuación más. A ver, ¿qué información tenemos independiente de estas tres? ¿Perdón? Exactamente. Entonces tiene que haber una relación entre I y iba a poner I y tita. ¿De acuerdo? Gracias a la cuerda. Es decir, que nos falta expresar la ligadura cuerda. Fijaos que no he dicho cómo es la longitud de la cuerda, lo único, eso sí, que no me pegue cuando se mueve, que no me pegue en el alambre, es decir, que porque entonces dejaría de ser un movimiento vertical, que es lo que hemos impuesto. Normalmente uno dice aquí, bueno, Miguel, pero falta ¿qué longitud tiene la cuerda? Lo suficientemente largo para que no pase eso. Entonces, a ver qué podemos hacer. Fijaos, tenemos por aquí la m sub 1. Si baja este trozo, desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la otra bolita que está por aquí? Se mueve de aquí hasta aquí, en un arco de circunferencia. Hombre, si la cuerda no se extiende, no se estira, el arco de circunferencia entre estos dos puntos tiene que ser justo lo que ha bajado esto otro. ¿De acuerdo? ¿Qué arco de circunferencia será este? O sea, tendríamos aquí, ¿no?, el tita.
Podemos incluso decir, ¿desde dónde voy a medir? Desde la posición vertical. Cuando se mueve esto de aquí a aquí, es decir, un ángulo θ, esto ha descendido desde aquí hasta aquí. ¿Dónde pongo el origen de coordenadas, si queréis? Pues justo en la posición en la cual esto se encuentra aquí y este otro se encuentra aquí. Y así no tengo ningún problema. ¿Este arco cuánto valdrá? R θ. Y este otro, esto que ha bajado, esto sería I. Es decir, I igual a R por θ. Claro, yo lo tengo aquí con la derivada segunda. Derivada segunda, bueno, en todo caso aquí tendría una derivada primera. Yo puedo derivar esto una vez con respecto al tiempo. R es constante. Dos veces. Ya está. Ya tengo la cuarta. 4 ecuaciones. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y ahora viene el asunto, iba a decir, no menor, pero el asuntillo de ir limpiando. Nosotros queremos la ecuación del movimiento, describir el movimiento. Podemos, por lo tanto, o bien ir a por I, o bien a por θ. Voy a por θ. Voy a expresar todo, es decir, que lo primero que voy a hacer aquí es utilizar esto. Ya lo tengo, ¿no? Es decir, que ahora ya tendría 3 ecuaciones con 3 incógnitas. He eliminado la I punto. N y T no me interesan para el movimiento. Yo solo quiero saber cómo se mueve. No quiero decir que en algún momento pudiese preguntarme, oye, ¿cómo es la tensión en la cuerda o cómo es la normal? Ahora lo que quiero analizar es el movimiento, la ecuación que describe el movimiento. O sea, que está bien que haya esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, θ, T y N. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. De ahí puedo resolverlo. Lo que quiero es eliminar T y N. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Tenemos aquí una T y por aquí tenemos otra T. Realmente me puedo fijar únicamente en estas dos ecuaciones, porque esta lo único que me va a dar es información acerca de n, es decir, que ya me olvido de ella. Me olvido. No quiero decir que no la voy a usar ahora. Liquidado ya está. Ya hemos hecho una limpieza ahí. Yo diría que sumando la cosa queda genial. Sumando las dos ecuaciones, eliminamos T. Es decir, m sub 1 g menos m sub 2 g seno de θ igual a m sub 1 más m sub 2 r θ punto punto. Voilà. Mucho cuidado entonces en este problema cuando puse, os disteis cuenta que puse I positivo hacia abajo. Uno podría haber puesto I positivo hacia arriba, no hay ningún problema, pero entonces la ligadura de la cuerda, en ese caso sería I punto punto menos R θ punto punto. ¿De acuerdo? Es decir, que se puede poner, ahora ese I sería positivo hacia arriba. Mucho cuidado entonces con lo de los signos. Uno puede utilizar una regla muy común que es pon el sentido positivo, tú te estás imaginando que eso está, en el momento en que puse θ, abriéndose el ángulo, es decir, que uno está subiendo, pues que el otro, cómo se va a mover, bajando, siempre poner el sentido positivo en el sentido del movimiento que estás tú suponiendo, ¿no? Que ocurre para uno y para otro. Vale. Pues aquí tenemos toda la información. Vamos a buscar posiciones de equilibrio. Ahora viene todo el juego. Equilibrio, estabilidad. Y si hay suerte,
y hay un punto de equilibrio, una situación de equilibrio estable, pues periodo. O estudiar las oscilaciones. Bueno, pues vamos a ponernos en una pantalla limpia. Me lo vuelves a dictar, M1G menos 1, vale, genial. M1G, M1, G, Menos M2G seno de tita, M1 más M2, R, tita punto punto, ¿no? Ya está. Vale. Quieto ahí para. Quieto ahí para. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pero ¿cómo lo busco? A ver qué hago. Es decir, que tita punto punto, si yo lo dejo en esa posición angular, el sistema, tita, y suelto, si está en una posición de equilibrio, tita punto punto tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que ya le pongo un subíndice de equilibrio igual a 0. Es decir, que tendríamos G se nos va. He dividido bien, ¿no? M1 menos M2. M1 es el de la izquierda. Es decir, que va a haber posiciones de equilibrio. Hombre, el seno tiene que estar entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que solamente existirá equilibrio, existirán posiciones de equilibrio si M1 es menor o igual que M2. ¿De acuerdo? Si M2, que es el de la... ¿Puse bien? ¿Lo he puesto bien? Sí, no estaba mirando. No sé por qué ahora mismo estoy pensando que algo he hecho mal. Precisamente porque estoy pensando que si el 2 es mayor que el 1, sí tendría que haber posición de equilibrio. Bueno, vamos a seguir. ¿Y que M1 sea mayor que 2 no podría darse? Sí, claro. Sí. Quiero decir que ahora estamos viendo para datos genéricos de las masas. Lo que estaba mirando ahora, pensando es decir, de esto que me está diciendo hay equilibrio únicamente si se cumple esta condición. Naturalmente, si la masa M1 es mayor que M2, esto es mayor que 1, y el tita de equilibrio sería el arcoseno, no existe, es un número complejo. Eso es lo que quiero decir. No habría posiciones de equilibrio reales en este problema, únicamente cuando ocurre eso. Imaginémonos dos posiciones, para tita, el seno. Esto sería el coseno, es decir, que tendríamos tanto por ahí como por ahí. Es decir, que serían soluciones tanto un tita como
pi menos tita. Eso quiere decir que en la esfera, si esta es la posición de equilibrio, tendríamos también una posición de equilibrio. Si tengo una por aquí abajo, tengo una por aquí arriba. Equivalente. ¿De acuerdo? Porque esto me da dos soluciones. El arcoseno de eso me va a dar este ángulo y también el complementario. ¿Entendido? Muy bien. Estabilidad. No quiero borrar esto, si no tengo que volverlo a escribir. Estabilidad. ¿Qué hacemos ahora? A ver. Mirar a ver. Seno de tita. Por R. Ahí he despejado para que lo veáis más claro. Es decir, que tendremos una función de tita. Ahora otra vez. Ya hemos visto dónde corta, dónde tenemos las raíces. Aquí. Ahora tendremos que ver cómo es la pendiente en los puntos de corte para ver si es estable o es inestable. Es decir, que tendremos que ver cómo es tita de equilibrio. Si es menor que 0, en la posición de equilibrio, la pendiente es negativa, entonces, ¿qué ocurría? ¿Era estable o inestable? Estable. Y si es mayor que 0, inestable. Pues vamos a hacer la derivada. Todo esto lo tenemos por aquí, M1, M2, R, y ahora tenemos la derivada de todo esto. Una es constante, tendremos menos M2, G, coseno de tita. Es decir, evaluado en tita de equilibrio. M1 era poco G. Sí, eso. ¿Perdón? M1 G. ¿Dónde? ¿Aquí? En tita con punto, la ecuación. Ah, sí, sí, por G, ciertamente. Porque si no, dimensionalmente estaría mal esto. O sea, os saco factor común G, vamos. Es decir, que tendríamos ahí, bueno, eso está bien. Sí. La derivada sí, quedó bien. Y ahora vamos a preguntarnos el signo. Suponiendo, naturalmente, que tita de equilibrio sea real, exista. Si tenemos un tita de equilibrio entre 0 y 90 grados, tendremos otro entre 90 y 180. Dependiendo entre 0 y 90, ¿qué ocurre con el coseno? Que es positivo. Positivo, sí, no menos, es decir, que la solución de tita de equilibrio entre 0 y 90 grados es posición de equilibrio estable. La otra solución el coseno sería negativo, con un signo menos, todo ello sería positivo, la pendiente sería positiva y entonces sería inestable. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, para este caso, necesitamos, ahí tenemos una posición de equilibrio que es estable, por lo tanto tenemos oscilaciones.
en torno a la posición de equilibrio. Y la cuestión es que las oscilaciones en general no son oscilaciones armónicas. Volvamos otra vez a ponerla... No, si la tengo aquí, la ecuación del movimiento. Tengo aquí la ecuación del movimiento. Para que fuese armónica la oscilación, la aceleración tendría que ser proporcional al ángulo. La aceleración angular proporcional al ángulo, o bien x punto punto proporcional a x. ¿Es proporcional? No. Tengo aquí el seno de tita. Por lo tanto, las oscilaciones pueden existir, pero no son armónicas. Salvo que hagamos ahora lo último que tengamos que hacer, ¿no? Posiciones no son en general armónicas. Pero para pequeñas oscilaciones sí que va a ser. Vamos a entonces a ver, para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio, la pregunta que nos vamos a hacer es determinar el periodo de oscilación. En algún sitio tengo que borrar o ponerme en otro. Por R, ¿no? Si no me equivoco. Entonces la cuestión es hacer lineal, buscamos periodo de oscilación para pequeñas amplitudes en torno a la posición de equilibrio estable. Tenemos que hacer lineal la ecuación. Aproximar la ecuación del movimiento. Es decir, que si teníamos aquí piti, f de tita, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tita punto punto. En tita de equilibrio, este término es 0, porque estamos en la posición de equilibrio, el resto nos lo quitamos, es decir, exactamente esto. ¿De acuerdo? O bien hacerlo directamente ya, así aquí a simple vista, hacer lineal todo esto. ¿Qué preferís? ¿Evaluar esto o mirar esto? Fijaos que esto es una constante, eso no molesta. Pero bueno, podemos cogernos y evaluar todo esto. Teníamos la derivada de f, nos quedaba menos m2g coseno de tita de equilibrio, ¿no? Dividido por m1 más m2 por r. Esa era la derivada evaluada en eso. Todo esto por tita menos tita de equilibrio. Es decir, que la va a ser menos m2g coseno de tita de equilibrio m1 más m2 por r muy bien, fenomenal. Periodo, ya puedo borrar esto de aquí abajo. Uy.
o bien la frecuencia angular, me da igual. ¿Cuál va a ser? A la vista de esto. ¿Qué dices? Vamos a llamarlo mejor. La raíz cuadrada G coseno de tita de equilibrio más M2. Por lo tanto, el periodo 2pi raíz cuadrada M1 más M2 por R M2 G coseno de tita de equilibrio. Ese será el periodo para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio. Para oscilaciones de mayor amplitud no me queda más remedio que resolver con la máquina el problema y determinarlo. Bueno, podría ser que esta ecuación tuviese solución algebraica, pero creo que no. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión así? Muy bien. Bueno, pues pasemos entonces a otro punto. Sí que tengo por aquí una cosa. Sí. Cuando hablábamos de las coordenadas polares, al movimiento, estudiábamos el movimiento circular. ¿Qué es lo que hacíamos? Trabajábamos para ver, para determinar cómo era la aceleración esa normal, centrípeta, radial, y cómo era la aceleración tangencial. ¿Qué utilizaba? Utilizaba coordenadas cartesianas. Si recordáis, me apoyaba en las coordenadas cartesianas. Que tenía aquí. ¿Qué utilizo yo aquí? Utilizaba tita y R. Cogía esto. Bien podía expresarlo ahora como... No como R, perdón. Tenemos aquí. Esto mal. Cogía esto. Entonces tendríamos aquí... Vamos a cogernos esta expresión. Esta que le habrá que poner aquí. Utilizaba esa, si no me equivoco. Entonces buscábamos la velocidad. Lo que tendríamos sería la derivada de R con respecto al tiempo. Y era en esto cuando utilizábamos cartesianas para ver esto. Pero ahora lo que voy a hacer es un camino que podía haber hecho eso desde el principio, simplemente lo voy a indicar. Podríamos haber utilizado para demostrarlo y para llegar al mismo resultado números complejos. Fijaos que a los números complejos, coordenadas sería el plano complejo, la representación de un número complejo en componentes cartesianas y en componentes polares. En definitiva es lo mismo.
Si yo tengo una trayectoria circular, sería y x, un punto por aquí, distancia r, tita, yo podría expresar esto como este vector en el espacio complejo, ¿cómo qué? R por elevado a i tita. ¿Estamos de acuerdo? Esto me está dando la posición en el espacio complejo. Busco la velocidad. Como es una trayectoria circular, R es constante, tendríamos entonces R, tendríamos I tita punto por elevado a I tita. La derivada con respecto al tiempo, de elevado a I tita depende del tiempo, regla de la cadena, tendría exactamente I por elevado a I tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Es decir, que me da R I tita punto por elevado a I tita. Voy a coger esto y lo voy a representar en el espacio complejo. R tita punto por E, el número complejo I, no es nada más que elevado a pi medios por I. Es decir, que tendríamos I por tita más pi medios. Es decir, que lo que tendríamos aquí es simplemente girar 90 grados, un giro de 90 grados del vector inicial, el vector de posición. Es decir, que la velocidad es perpendicular en esta trayectoria circular precisamente al vector de posición en el espacio complejo. Claro, ¿y ese vector cuál es? Ese vector, este vector, es el vector unitario en la dirección tangencial, lo que yo llamaba tita gorrita. Si yo quisiese entonces hacer la derivada con respecto al tiempo de esto, que es lo que tenía ahí, es módulo unidad, lo único que sería tita punto por tita punto por tita gorrita. R igual a 1. Lo mismo tendríamos si yo utilizase los números complejos, tendría aquí tita punto por cuidado aquí. Tendría que hacer la derivada con respecto a esto, o sea, tendría que tener esto, un giro, si no me equivoco, con sino menos, menos, exactamente. Es otro giro de 90 grados en el sentido antihorario. Esto y esto. De tal manera que entonces tendríamos para la derivada, si tenemos ahora la aceleración, buscamos la aceleración, tendríamos la derivada de todo esto, la derivada con respecto al tiempo, dr tita punto por tendríamos tita punto punto r, tita punto punto por elevado a i, tita más pi medios, más que tendríamos r tita punto por menos tita punto por elevado a i tita. Es decir, que tendríamos r tita punto punto elevado a i tita más pi medios
menos r tita punto al cuadrado elevado a i tita. Esto con números complejos. Esto es la dirección, había dicho, de tita gorrito, y esto es la componente con el signo menos, así que lo había puesto. La componente centrípeta sería r tita punto al cuadrado, la componente tangencial r tita punto punto. Vamos, así hecho rápidamente. Simplemente que uno puede utilizar complejos para hacer lo que hice en componentes cartesianas. En definitiva, en el fondo es lo mismo. ¿Vale? Lo digo porque también a lo mejor lo veis en algún libro, no hay ningún problema. Esto aclarado también. Más. Vamos a hablar otra vez trayectorias. Curvilíneas. Radio y centro de curvatura. Radio y centro de curvatura. Bueno, de esto hablé ya antes, del radio y centro de curvatura. Es cómo aproximar cualquier trayectoria curvilínea como suma de trayectorias circulares. Entonces, al ser segmentos de arcos de circunferencia, tendremos un radio, el radio de curvatura, y la posición del centro de esa trayectoria, de ese arco de circunferencia, se le llama centro de curvatura. Las componentes intrínsecas al movimiento, en general, tendríamos la dirección tangencial, la dirección normal o centrípeta, y la tercera componente, porque estamos en el espacio tridimensional, y normal. Vamos a aplicarlo a algún problema. Ejemplo. Tiro parabólico. ¿De acuerdo? Lanzo aquí en el vacío, vamos a suponer que está en el vacío, lanzo una tiza bajo la acción de la gravedad. Con una cierta velocidad y un ángulo con respecto a la horizontal. La horizontal lo llamo eje X, eje Y, y entonces lo que tendré será la archiconocida trayectoria parabólica en esas condiciones. Me dicen con qué velocidad lanza inicialmente v sub 0 esta tiza de masa m. Y la pregunta es determinar cuál es el radio de curvatura en determinadas posiciones de esa trayectoria. Por ejemplo, la más fácil, determinar cómo es el radio de curvatura en el punto más alto de la trayectoria circular, de la trayectoria parabólica. Vamos a ver, justo en el punto más alto. El radio de curvatura. Pues una parábola es como decir cómo es el radio de curvatura de la parábola en ese punto. A ver, ideas. Basado en el movimiento, en lo que hemos aprendido acerca de la aceleración. En el punto más alto, la velocidad es horizontal. Que, por cierto, ¿qué velocidad tiene en el punto más alto? Me están diciendo con qué velocidad, si me dan el vector, me están diciendo también el ángulo con respecto a la horizontal, cómo estoy lanzando ese cuerpo. ¿Cómo es la velocidad en el punto más alto? ¿Cero? Bueno, ya tangenciales en todos los puntos de la trayectoria. La velocidad es tangente a la trayectoria, por lo tanto, eso es todo nada pariente de nadie.
Estoy preguntando si a mí me dicen v0, o sea, el módulo de la velocidad con la que lo lanzo, el ángulo con respecto a la horizontal θ, me dicen la aceleración de la gravedad, me dicen la masa, cuál es la velocidad en el punto más alto de la trayectoria. O sea que estos son datos. Exactamente. Fijaos que es una composición a lo largo del eje X horizontal, es un movimiento uniforme, en el vertical un movimiento uniformemente acelerado. Con mucho cuidado, porque el eje X lo he escogido horizontal, porque si uno escoge los ejes con otra orientación respecto a la gravedad, entonces es otra cosa. Es decir, que aquí lo que tenemos es v0 coseno de θ. Y efectivamente, como es tangente a la trayectoria y es el punto más alto, es un vector horizontal cuyo módulo es esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la aceleración en este punto? En este punto y en cualquier punto de la trayectoria. Pero, por ejemplo, la aceleración aquí. ¿Cómo es la aceleración? Aquí. No, hombre, ¿cómo va a ser la aceleración nula? Segunda ley de Newton. La aceleración de la gravedad. Y que tenemos A y G. O sea que la aceleración es la aceleración de la gravedad. En este punto en particular, la velocidad y la aceleración forman 90 grados. ¿Cuál es la dirección tangencial? Esta, la horizontal. La dirección centrípeta, justo la vertical en esa posición. Por lo tanto, aquí en este caso, en esta posición, la aceleración, que sería en general la tangencial más la centrípeta, en esta posición, esto es 0. Y hace que es la velocidad que tiene en este punto al cuadrado, v0 cuadrado coseno cuadrado de θ, dividido por el radio, que es el que me están preguntando en ese punto, igual a g. Por lo tanto, el radio será v0 cuadrado coseno cuadrado de θ dividido por g. Ese es el radio de curvatura. El centro de curvatura, pues lo halláis. Tenéis que determinar cuál es el punto más alto, si pongo ahí el origen de coordenadas, y a partir de eso tendrá la misma componente x que el punto más alto, y la componente y será, del centro de curvatura será esta, menos el radio de curvatura. ¿De acuerdo? En este problema siempre me acuerdo porque se repetía antes cuando lo preguntaban. No lo hacía yo directamente, sino que pedía a los alumnos primero que lo pensases. ¿No? Te encontraba respuestas, pues ahí es donde ves cómo piensan las cabezas, ¿no? Si tú lo haces, no hay mucho esfuerzo, de algunos sí, pero no de todo. Y había un tipo de respuestas que siempre me llamó la atención, porque se repetía, no era única de una sola vez, sino... Entonces uno decía, pues en el punto más alto, lo que vas a tener, Miguel, es esta circunferencia. Radio de curvatura corresponderá entonces a la mitad de la altura máxima que alcanza este cuerpo en su trayectoria parabólica. Siempre me llamó la atención porque es bonito, uno dice, anda, qué bonito, pues es trazar la circunferencia, pero por supuesto no tiene ningún sentido, porque como veis, esto depende de dónde pones el origen de coordenadas. Si tú pones aquí el origen de coordenadas, la respuesta de ese tipo de personas sería esta otra. Y evidentemente tienes la misma curva, no puedes tener diferentes radios de curvatura. ¿De acuerdo? Bueno, como para incitaros a pensar en este problema,
determinad, por favor, cuál es V0, tita, G, en el punto inicial de lanzamiento. Hallad el radio y el centro de curvatura en la posición inicial, es decir, en el origen de coordenadas, si queréis. ¿Vale? Ese es un poco más elaborado. Tened en cuenta que ahí tenemos que la aceleración es esta, como en todos los puntos, la aceleración de la gravedad, pero la dirección tangencial ya no es perpendicular a la aceleración. Por lo tanto, ahí tendréis tanto componente tangencial de la aceleración como componente centrípeta. Pensadlo un poquitín. Vale. Y aquí lo dejamos.